Antes de empezar con el tema, primero quiero dejar claro que este video no se hace con la finalidad de crear un debate científico y religioso, tampoco con la intención de insultar u ofender a la religión. El motivo del video es explicar desde la ciencia el por qué no son posibles los milagros que hizo Jesús, así que empecemos. Estos fueron algunos de los milagros que realizó Jesús: la multiplicación de los panes y los peces, caminar sobre el agua, convertir el agua en vino, sanar a los ciegos y la resurrección. Estaremos desmintiendo cada uno de ellos en este orden. La multiplicación de los panes y los peces. La Biblia nos dice que Jesús recibió 5 panes y 2 peces, esto para alimentar a 5,000 hombres. Jesús levantó estos alimentos, dijo unas palabras y logró multiplicar 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres. ¿Qué tan posible es esto? Primero tenemos que recurrir a la ley de la conservación de la materia o masa. Es un estudio del químico francés Lavoisier, donde nos demostró que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, las sustancias al interactuar entre sí forman nuevos productos con propiedades químicas y físicas diferentes al estado inicial en el que estaban. Esto se debe a que los átomos de las sustancias se organizan de manera distinta. En este caso, crear materia, o sea, panes y peces de la nada, es totalmente imposible, ya que previamente se necesita la materia prima para generar estos alimentos. Pero en este caso no hay dicha materia y por tal motivo no se pueden crear. Un ejemplo de transformación de materia es la combustión de una vela, donde la masa total de la cera y del oxígeno molecular presente antes de la combustión es igual a la masa total de dióxido de carbono, vapor de agua y cera sin quemar que queda cuando se apaga la vela. Con esto se desmiente el primer milagro que hizo Jesús. Caminar sobre el agua. La Biblia nos dice que Jesús caminó por el agua hacia una barca, donde se encontraban sus discípulos. ¿Es esto posible? En este caso utilizaremos el principio de Arquímedes, el cual indica que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical igual al peso del fluido desalojado. Un cuerpo más denso que el líquido en el que está se hunde, y si el cuerpo es menos denso que el líquido, se hunde solo hasta el punto donde se iguala el peso del cuerpo y el empuje del líquido hacia arriba. En este caso termina ganando el empuje y el cuerpo se queda flotando. Para que Jesús flotara en el agua tendría que estar lleno de aire como un barco, que en su mayoría está hueco. Pero Jesús no era hueco y por tal motivo no puede ser menos denso que el agua, así que se hundiría totalmente. Un ejemplo muy claro es el mercurio, el cual es muy denso, llegando a 11 kilogramos por cada litro. En él sí podría darse la opción de caminar, pero los mares y ríos de la tierra no están compuestos por mercurio. Entonces ese milagro quedaría desmontado por la ciencia. Convertir agua en vino. La Biblia dice que se celebraba una boda en Caná de Galilea, pero no tenían vino para la ocasión, así que Jesús mandó a traer unas tinajas llenas de agua y las convirtió en vino. ¿Cómo es esto posible? Primero explicaremos la composición química del agua, la cual es una sustancia cuya molécula está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y la composición química del vino es agua, etanol, glicerol, metanol, isopropil, taninos, antocianinas, flavonoides y muchos más. Por tal motivo se necesita un proceso en el cual se tiene que agregar cada una de estas sustancias para cambiar su composición química. Pero Jesús convirtió el agua de inmediato. A esto se le suma que tendría una fermentación instantánea y para ese entonces no se contaba con una tecnología capaz de hacerlo. Así que otro milagro más desmentido por la ciencia. Sanar a ciegos. El caso es este: un señor era ciego de nacimiento. Jesús, al encontrarse con él, hizo lodo con la tierra y lo puso en los ojos de aquel hombre. Él se lavó los ojos y de repente ya podía ver. ¿Se puede explicar este milagro? Claro que sí, la ceguera se puede dar por enfermedades de origen hereditario, tales como cataratas congénitas, rinitis, miopía degenerativa y enfermedades de origen congénito como lo son la atrofia del nervio óptico, la pérdida de la agudeza visual
y la rubiola durante el embarazo. Para corregir la ceguera se necesitan tratamientos de larga duración y cirugías como implantes de retina y operación de cataratas. Esto sirve para estimular al cerebro y así generar percepciones visuales. El lodo, o más específicamente la tierra, no puede generar un implante para restablecer la vista de este individuo, y mucho menos curarla repentinamente. Para esto se necesita por lo menos un día para poder tener un pequeño rango de visión. Así que de nuevo, otro milagro desmentido por la ciencia. Resurrección. Después de su muerte en la cruz, Jesús fue colocado en una tumba cubierta por una piedra enorme. Al tercer día de su muerte, Jesús resucitó. ¿Es esto posible? No se puede, por la sencilla razón de que una vez que las funciones vitales del cuerpo se han detenido definitivamente, es imposible devolver la vida a la persona. Las células son las últimas en morir, pero estas duran al cabo de unos cuantos minutos. Otro milagro más desmentido por la ciencia. Si quieres que explique más milagros desde el punto de vista científico, dale like, comenta y comparte el video. Recuerda que el motivo de todo esto es informar, no causar debates entre las personas. Suscríbete para más contenido.